Libro Fest Metropolitano 2022. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Yo soy el doctor Miguel Ángel Cuevas, soy profesor de la Facultad de Arquitectura y bueno, en este momento tenemos eh, el comentario de una obra literaria muy interesante sobre el Hotel Montezuma. Y me permito pues comentar acerca de ella eh, detalles muy interesantes. A mí me parece que esta obra es muy práctica. Esta obra es muy directa. No le da rodeos, no le da rodeos al proceso histórico, sino más bien lo ataca de frente. Y creo que eso es un detalle muy valioso. Es muy atinado el desarrollo que nos va llevando, podríamos decir, por los vericuetos, pero no para perdernos, sino más bien para interesarnos en aquello que son los datos históricos de un hotel emblemático en el centro histórico de Cuernavaca. A mí, en lo particular, al momento de ir leyendo, me lleva a mi infancia, me lleva a mi niñez, en ese devenir de actividades que uno hace en el centro de Cuernavaca, originario de ahí, y que encuentra precisamente una identidad en esta obra literaria. El autor, por supuesto, nos imprime ese sello, ese sentimiento, ese apasionamiento por la historia, por los edificios y sobre todo por este espacio emblemático, que no solamente es un inmueble histórico con materiales tradicionales de la ciudad, que no solamente es un inmueble histórico con una fábrica de materiales específica, sino que también tiene implícito un valor histórico muy interesante sobre uno de nuestros... yo comentaba entre algunas charlas de manera informal con él, que en algunas ocasiones, caminando con mi padre por el centro, me llamaba mucho la atención este espacio porque tenía esta característica interesante de ladrillo, ese color característico que podríamos decir que a los arquitectos nos llama mucho, ¿no? Estos colores de la tierra, estos colores que emanan precisamente de, de nuestro entorno y que son materiales de primera calidad. No eran materiales caros, sofisticados, eran materiales más bien de primera necesidad. Y de aquí nace de igual manera esta parte de lo concordante con un edificio que tiene esta parte de lo histórico en el devenir de la ciudad, en el devenir del estado de Morelos e incluso del país, con esa lucha revolucionaria que tuvimos. Y por otro lado, bueno, esta edificación, el crecimiento que tiene, y que va desarrollando y que va teniendo distintos usos, que va teniendo en sus espacios distintos actores. Y esto nos lo refleja precisamente esta obra. Eh, es una obra no para especialistas, no para académicos, es una obra para que todo el público de Cuernavaca, desde los pequeños en la primaria, desde los niños en secundaria o en preparatoria, puedan leer, porque es una obra muy amena, es una obra que no necesito de un característico diagrama de literario, sino más bien es una obra cómoda, amable, que se presta a que cualquiera pueda disfrutarla y cualquiera pueda sentirse identificado con este edificio histórico. No me resta más que externar cálidas felicitaciones por por el nacimiento de un elemento, de un objeto, podríamos decirlo, vamos, de un libro que en sus características físicas quedará para la posteridad,
quedará como una herencia cultural, no solamente dentro del ámbito universitario, sino también del ámbito de la ciudad. Hay pocos libros como estos. La gran mayoría de nuestros libros van en una tesitura distinta en el proceso de investigación en alto nivel. Sin embargo, esta, además de tenerlo implícito, comparte esa diagramación, comparte ese desarrollo pues con toda la sociedad en Cuernavaca. Implícito en ello están las imágenes, las fotografías. Se hace de igual manera un rescate histórico de la imagen, no solamente de ese proceso de búsqueda y eh, de entretejer la distinta información, ese proceso de investigación, sino además se ensalza, se embellece, ¿no? Con imágenes que en cierto punto podríamos decir que eran inéditas, no habían sido mostradas muchas veces en ninguna otra obra, ni siquiera en las que tenemos de nuestros reconocidos cronistas. Entonces, esta obra pues cumple con muchos de los objetivos y de las necesidades de todos aquellos que somos amantes de la historia, de que somos amantes del patrimonio cultural y por supuesto de todos aquellos que amamos nuestro patrimonio cultural morelense. Enhorabuena, muchas felicidades. Pues muchas gracias a Miguel Ángel Cuevas Olascuaga por estos comentarios sobre el libro. Yo soy Gerardo Gama, soy director de la Escuela de Turismo, profesor investigador de la Facultad de Arquitectura y, por supuesto, autor del libro Hotel Moctezuma, cuartel del Ejército Libertador del Sur y primer hotel de Cuernavaca. Debo decir que mi amigo Miguel Ángel Cuevas Olascuaga, amigo de hace más de 30 años, pues fue justamente quien apoyó esta parte de las postales e imágenes históricas que ambientan la obra del Hotel Moctezuma. Son imágenes, como ya lo dijo, inéditas y que precisamente van apoyando para entender todos los contextos del Hotel Moctezuma, porque se habla no solamente del Hotel Moctezuma, sino también todo lo que hay alrededor de este Hotel Moctezuma. Este libro, además de hablar del propio inmueble, del propio objeto arquitectónico de más de 120 años, habla también de la fábrica de ladrillos con el que fue construido y de las cuales también logramos obtener postales del doctor Cuevas muy interesantes. Hablamos también de la familia Oliveros, de esa familia que llega a Cuernavaca para construir este hotel y también trabajar para las vías del ferrocarril. Hablamos también de este gran constructor de la vía del ferrocarril, de muchos tramos de ella en México, Joseph Harry Hampson, quien también pues fue un personaje importante para la consolidación del hotel, toda vez que es quien lleva a cabo la vía del ferrocarril del Pacífico. Hablamos también de esas imágenes de las cuales ya hablaba el doctor Miguel Cuevas, de esas imágenes emblemáticas del general Emiliano Zapata Salazar que fueron tomadas ahí. La más importante de ellas, pues el 12 de junio de 1911, donde Madero viene a Cuernavaca y pues Zapata lo recibe en ese desfile hasta el centro de la ciudad, desde la estación de ferrocarril hasta el centro, y que también esa parte de que no se queda en la comida en el Jardín Borda, porque los hacendados empiezan como a acechar ahí a Madero, y Zapata se va del Jardín Borda y llega mejor a prepararse una torta de frijoles al Hotel Moctezuma, y eso lo dice Gildardo Magaña en sus textos de la Revolución allá en los años 30 del siglo XX. Todas estas historias, toda esta crónica, toda esta información fue la que fuimos recabando durante muchos años para lograr esta obra del Hotel Moctezuma. Y no solamente eso, sino que también pudimos entrevistar a las familias que posteriormente tenían el Hotel Moctezuma, es decir, la familia Lavín, después la familia de Teresina, quien le cambia el nombre a Hotel Asturias, después la familia de don Baldomero Gallo, que continúa llamándose Hotel Asturias del año 51 al 67,
Después queda unos años abandonado, lo vuelven a tomar la familia de don Joaquín Pérez Rosada y le llama Hotel Peñalba. También quiero decir, estos años, un hotel emblemático en la ciudad de Cuernavaca, en aquellos años donde Cuernavaca era del top 10 del turismo, que llegaba muchísimo turismo a la ciudad de Cuernavaca, y eso también habla un poco el libro. Y después unos años abandonado, hasta que hoy en día es una plaza comercial, Plaza Moctezuma, pero que afortunadamente después del sismo y después de la pérdida de muchísimos hoteles en Cuernavaca, hoy en día prácticamente son pocos los que quedan en la geografía del centro histórico de Cuernavaca, como es el Hotel Hernán Cortés, que es la Clínica 20 del IMSS, ahí en el centro, pero prácticamente todos, el Hotel Morelos, el Hotel Madrid, el Hotel Casino en la Selva, todos los hoteles pues prácticamente fueron demolidos en el centro histórico para dar paso pues a viviendas o a edificios o a tiendas comerciales. Pero hay que agradecer que gracias al esfuerzo de muchos defensores del patrimonio, gracias al trabajo de muchos cronistas, de muchos historiadores, el Hotel Moctezuma se mantiene de pie. Y si bien es cierto que a lo mejor no es lo que quisiéramos el día de hoy, que es una plaza comercial que pudiera ser otra cosa, pero afortunadamente lo tenemos de pie, con sus dos miradores hacia el norte y hacia el sur, con ese espacio arquitectónico que tiene esa plaza, ese patio interior, con todos esos pasillos, esos corredores, esos arcos, esas balaustradas, todo ese edificio arquitectónicamente maravilloso. Es por eso que lo mantenemos ahí, y qué bueno que podamos seguir disfrutando de él en estas condiciones, ¿no? Quisiéramos que fueran de otra manera, pero pues afortunadamente seguimos contando con él. Este es prácticamente lo que podemos decir del Hotel Moctezuma, primer hotel de Cuernavaca y cuartel de Ejército Libertador del Sur. Debo decir que es el primer hotel construido ex profeso. Efectivamente, antes había algunos mesones, algunas posadas, pero este es el primer hotel construido ex profeso para hotel, con algunas habitaciones ya con baño propio. Las anteriores eran casas o viejas casonas modificadas para poder albergar a algunos visitantes, algunos viajeros, algunos comerciantes que llegaban a la ciudad y que tenían que acomodar o adaptar algunas 3 o 4 habitaciones, 5 habitaciones con un baño compartido. Pero este es el primer hotel construido ex profeso. Todo esto se van a encontrar en el Hotel Moctezuma y que lo pueden, por supuesto, adquirir. Puede ser libro virtual a través del Fondo Editorial del Estado de Morelos, de la Secretaría de Turismo y Cultura del Gobierno del Estado de Morelos, o también en la página de la UAM, en la dirección de publicaciones. También pueden encontrar el libro virtual o bien de manera física en las instalaciones de la UAM, aquí en Cuernavaca, Morelos, el Campus Norte, en la dirección de publicaciones. Ahí es donde podemos adquirir esta obra. Ojalá la disfruten mucho, así como nosotros, y que podamos seguir juntos trabajando y salvaguardando nuestro patrimonio cultural edificado. Conocer es conservar. Muchas gracias. Bien, solamente quiero precisar también un detalle muy importante en esta obra. Todas aquellas imágenes que Gerardo nos ha comentado no son imágenes reproducidas de algún anuario, de algún catálogo. Más bien son imágenes que han sido rescatadas desde hace más de 30 o 40 años. Es decir, la gran mayoría de estas piezas postales o fotografías han sido buscadas, han sido más bien encontradas en muchos de los bazares, en muchos de las subastas, en muchos de los receptores de documentos, los reservorios de documentos donde existen algunas piezas postales. Es sabido que la tarjeta postal que tiene su inicio a finales del siglo XIX encuentra una dinámica muy interesante de coleccionismo. Y
aquellos que somos coleccionistas y que nos abocamos en la originalidad de la fotografía, pues hemos encontrado un nicho muy interesante que ha sido rescatado, que ha sido de igual manera valorado. Es así como muchas de nuestras piezas postales que vamos a encontrar en esta obra han sido repatriadas de ciudades como Barcelona, como Houston, Texas, del propio estado, del propio país, incluso de una ciudad tan emblemática como Monterrey. Por otro lado, también tenemos fotografías de nuestros amigos arquitectos, una manera de ver la fotografía. En estas imágenes que estamos contemplando, vemos la percepción que tiene algunos de nuestros colegas arquitectos para dar una mirada más puntual a los detalles, a los espacios, a la perspectiva incluso en la fotografía. De igual manera, hemos rescatado algunos de los planos urbanos de época. Esto nos ayuda muchísimo a entender el proceso histórico de la ciudad. Es decir, no solamente vamos a encontrar elementos que nos describan detalles, sino también implícitas en nuestras imágenes. Cada uno de ustedes puede encontrar algunos elementos que a nosotros podrían pasar desapercibidos. Sin embargo, al observar este tipo de imágenes en blanco y negro, en algunos detalles de la fotografía actual a color, podemos encontrar elementos fundamentales de información. No quisiéramos considerar que sea una obra totalmente acabada, más bien que pudiera ser esta una obra que más adelante pudiera tener distintas corrientes, distintos enfoques para rescatar de igual manera elementos fundamentales en la tipología y, por supuesto, como lo ha dicho Gerardo, en una nueva puesta en valor. ¿Qué es lo que soñamos todo restaurador, todo arquitecto, todo amante de la historia de nuestro lugar de nacimiento? Que sea valorado, que sea respetado, que sea rescatado e incluso que tenga una puesta en valor acorde, específica a su carácter, ¿no? A su personalidad. Entonces, como decíamos, muchas de estas imágenes nos rememoran muchos de los oficios, de los quehaceres, de los elementos, ¿no? Del proceso que tiene nuestra ciudad con materiales tradicionales. El contraste, déjenme decirle, en una fotografía como esta, el contraste que tenemos entre los ocres, esa intensidad de ocre de ladrillo con ese cielo. Yo siempre he dicho que ese cielo azul de Cuernavaca, de igual manera se refleja en esta obra literaria con estas imágenes. Entonces tenemos una obra completa, por un lado en el proceso histórico y por otro lado en el proceso de imagen. Sería muy interesante abordar de igual manera el paisaje natural y cultural, que está implícito también en una imagen como esta, que muchos podríamos no reconocer cerca a lo que hoy se conoce como Plaza Cuernavaca, en el centro, en las inmediaciones del centro histórico. Encontramos implícito cómo era y cómo sigue siendo en algunos alrededores en la periferia de Cuernavaca ese paisaje cultural natural. Entonces tenemos una gran diversidad, ¿no? Una gran diversidad de imágenes que hemos rescatado y que están en nuestro reservorio natural, nuestros archivos históricos dentro de la Facultad de Arquitectura y de la Escuela de Turismo, también para compartir con algunos de nuestros colegas que estuvieran interesados en poder consultarlas y en poder generar nuevo conocimiento, nuevas directrices en los enfoques, tal vez pudiéramos imaginar, en los imaginarios urbanos de nuestra querida Cuernavaca. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Y pues, digamos, ir cerrando esta presentación diciéndoles que para 1899, para el año de 1899, se construye la fábrica de ladrillos que le llaman la Compañía Manufacturera de Ladrillos de Cuernavaca. Se empieza a construir esa fábrica de ladrillos. Y en ese mismo año se empieza a construir el Hotel Moctezuma.
y se concluye cerca del año de 1903. Pero debo decirles que además, y con esta postal que tenemos aquí al frente, justamente una postal de la colección particular del doctor Cuevas, esa influencia, porque efectivamente no encontramos por ningún lado al autor, al arquitecto. Se sabe que este tipo de arquitectura evoca esa arquitectura de algunos pueblos de Inglaterra, donde don Ramón Oliveros fue a estudiar, y se trae esa influencia inglesa de esos edificios de ladrillo, desnudos, es decir, sin aplanados, sin acabados, sin pintura, solamente el ladrillo, el tabique. Y entonces se trae esa influencia de esa arquitectura, y es como siembra, por así decirlo, en esta calle de Matamoros, en aquellos años Matamoros 20, hoy Matamoros, antes Matamoros 23, hoy Matamoros 20, pero además este era el camino real hacia el sur, hacia Acapulco. Entonces colocan este inmueble, de alguna forma transformando la imagen de la ciudad, pero también colocándole lo que empezaban en aquellos años a construirle a algunas viviendas, que eran sus famosos miradores. Este mirador que vemos al frente está hacia el norte, el que casi no se alcanza a ver está hacia el sur. Es precisamente porque colocaban estos altos miradores para poder observar hacia el oriente, pues todos los volcanes, hacia el norte todo el corredor Chichinautzin, hacia el sur todo el valle de Morelos, hacia el poniente todo ese sistema de barrancas que tiene la ciudad de Cuernavaca. Era una maravilla tener estos miradores, y que poco a poco siguieron construyendo estos miradores. Don Valentín López González, cronista de Cuernavaca y alcalde de Cuernavaca, les llama chocolateros, justo porque era la tarde en la cual pues la gente subía a tomar café o chocolate, que era más común en aquellos años en Cuernavaca. Entonces, este inmueble, por los años en que lo construyeron, también es importante mencionar que solamente es el cuatrapeo o el traslape de los tabiques y los ladrillos el que le da su sustento estructural. Es decir, este edificio, este inmueble, en aquellos años fue construido solamente con este tipo de tabique de ladrillo, con vigas de madera y algunos terrados. Es decir, no tenía, y tiene todavía, salvo algunos detalles, obviamente por los 120 años que tiene, no tenía traves ni columnas de concreto. Todo fue el traslape y el acomodo de los tabiques, que dicho sea de paso, se encontraron más de 6 o 7 medidas o dimensiones de tabiques con el que se fueron diseñando o traslapando columnas, fachadas, barandales, jambas, dinteles, muros, todo esto que envuelve al Hotel el Moctezuma fue justamente ese diseño que les decía que traían de Inglaterra, y que después, también hay que mencionarlo, se construyen pocos años después el Castillito, se construye también el Mercado del Reloj, que le llaman también Mercado Benito Juárez, que en los 60 fue demolido, y la Casa de la Rinconada del Dr. Dickens, justo a unas 2 cuadras del Hotel Moctezuma. Se construyeron estas otras edificaciones con el mismo material y también con las mismas características o tipología arquitectónica del Hotel Moctezuma. Y era tanta la producción de ladrillo de esta fábrica de Cuernavaca que incluso se empezaron a colocar pavimentos, por así decirlo, de este tabique de ladrillo en algunas viviendas, en algunas calles de la ciudad, porque se pensaba que se pudiera cubrir algunas banquetas, así como en otras ciudades hay piedra, pues aquí se quería cubrir con ladrillo, con tabique. Don Ramón Oliveros fue diputado, fue alcalde también de la ciudad de Cuernavaca, y de alguna forma era un empresario prominente,
que influían en las decisiones de la ciudad y de muchos empresarios, y quería tener una ciudad bonita, quería tener una ciudad para el turista, para los habitantes de la ciudad, que se sintieran orgullosos de su lugar. Entonces, por eso es que empezó a construir este tipo de arquitectura, y además también encontramos que con mucha posibilidad, muchas casas del sur de la Ciudad de México y probablemente también algunas estaciones de ferrocarril de la línea hacia el Pacífico fueron construidas con este tipo de tabique y de ladrillo, también proveniente de la fábrica de ladrillos de Cuernavaca. Es decir, era una empresa importante que obviamente vino, además de darle trabajo a muchísima gente, pues tuvo esa posibilidad de crear estos íconos arquitectónicos en la ciudad de Cuernavaca. Llega la revolución y, por supuesto, don Ramón pierde la fábrica de ladrillos, la toman los trabajadores, y pierde también el Hotel Moctezuma y lo convierte en cuartel del Ejército Libertador del Sur, al mando del general Emiliano Zapata Salazar. Eso también es bien importante saberlo, esa parte arquitectónica, esa parte técnica, esa parte tipológica, y de alguna u otra forma el que podamos conocer, lo decía yo hace un momento, uno de los inmuebles históricos arquitectónicos que todavía sigue de pie, independientemente de la contaminación visual o de la modificación de la imagen urbana, sigue de pie, y que también esperamos algún día pueda ser pues tomado con nuevo uso para el Centro de Estudios sobre la Revolución del Sur, sobre algún museo, algún inmueble que se pueda utilizar para el bien común de la comunidad de Cuernavaca y de los visitantes. Afortunadamente, lo decía hace un momento, sigue de pie y hay que seguir trabajando para su conservación. Y yo creo, como lo dijo también al principio el doctor Cuevas, es un libro de fácil lectura, pero además es un libro con toda la intención, hecho con toda la intención para que las autoridades en sus 3 niveles de gobierno puedan voltear los ojos y recuperar este inmueble para beneficio de la comunidad de Cuernavaca y del estado de Morelos. Yo creo que con eso podríamos terminar los comentarios y reiterarles que el libro en digital está en el Fondo Editorial del Estado de Morelos y en la Dirección de Publicaciones de la UAM. Muchas gracias a todos por su atención.